Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Desde niño soñé con salir de mi tierra. Soñé con esa voracidad que tiene la eterna juventud de volar alto como un gavilán. Mirar con desdén mi ciudad, mi calle, incluso a mi gente, pensando que así expiaba pecados de adolescencia. Sí, lo reconozco, soñé con grandes edificios y amplias avenidas. Soñé con gente nueva, noches interminables de esas que te muestran las películas y de variopintas curiosidades que llenasen aún mi vacía valija cultural. Quería vivir una experiencia magnificada, porque claro está, oía siempre con atención los relatos de exiliados que así me los regalaban en los oídos, pero que desechaba maquinalmente cuando estos no me eran favorables. Y tras algunos intentos de escaso calibre, la realidad latente en cada acera es la mejor cura de humildad. Tras levantarme y sacudirme el polvo de la ropa, volví a echar la vista atrás y tras presentarle las credenciales a mi suerte y ver que éstas me cerraban nuevamente las puertas de las narices, anclé definitivamente mi barquilla hacia la desembocadura del Guadalquivir. Porque desde entonces no cambio mi tierra por nada, su tranquilidad, su gente, su estilo de vida, siempre en paralelo entre lo nuevo y lo viejo. Andalucía es una fortaleza con ventanas al mar, a la mar aventurera. Son calles de imperfecto empedrado, son paredes de encalada claridad, es campo y viña, redes y sol. Andalucía es genio y pasión, es cultura, literatura, tecnología y esto, bueno, mis queridos amigos, esto normalmente no se encuentra en todas las partes. Con el tiempo, mis raíces se alargaron y absorbieron todo el sustrato que mi alma necesitaba. Una casa, una familia y proyectos encima de la mesa como para cansar a las mismísimas manillas del reloj. Así soy y así quiero ser. Un hombre con la conciencia abierta al mundo entero, sin perjuicios, pero siempre con la quilla de mi barquilla puesta al sol. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante, un café de Levante que se sitúa en el Castillo de Santiago, en Sanlúcar de Barrameda, en este magnífico espacio. Y para eso se encuentra con nosotros, porque hablaremos de su pasado, de su presente y de su futuro, con Álvaro Taboada de Zúñiga y Romero. Álvaro, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de este castillo
y tengamos este ratito de charla aquí en esta Baja Andalucía. Hombre, gracias a vosotros por venir. Para nosotros es un honor tener a tu programa aquí dentro del Castillo de Santiago. Bueno, estuvimos grabando aquí hace un tiempo con el duque de Medina Sidonia, con Leoncio. Precisamente le estuve enseñando, Álvaro, esa foto del maestro Lauren, de ese castillo de finales, el último tercio del siglo XIX, que es una auténtica maravilla. Me comentabas que había cambios, ¿no? Y te sorprendía, ¿no? Aunque ya la conocías, de ver esos cambios, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Desde esa foto hasta ahora. Pues la verdad es que sí, porque desgraciadamente este castillo entra en bancarrota desde que está aquí la Guardia de Montpensier, y a partir de ahí entra en franco deterioro hasta todo lo que es conocido, que fue hospital, cárcel, vivienda, de todo, y cada vez se iba deteriorando más. La verdad es que este tipo de fotografías que nosotros hemos buscado como sabuesos dentro de todos los libros y de todas las publicaciones, incluso de muchos propietarios de fotos en Sanlúcar que han tenido, y yo se lo agradezco, se lo quiero agradecer hoy, porque cuando empezamos la rehabilitación del castillo, de repente llamaban a la puerta y aparecía un señor y nos decía: oiga, mire usted, yo tengo esta foto por si le sirve, y por supuesto que nos servía, porque hemos intentado mantener un rigor histórico absoluto a la hora de rehabilitar todas y cada una de las etapas que ha tenido este castillo a lo largo de su historia. Hablábamos también fuera de cámaras, antes de empezar, de ese magnífico tapiz que tienes detrás. Me decías que era de 1620. Es de 1620, es de Jan de Raes, es de Bruselas, Brabante, y es uno de los grandes tapiceros de la época. Sabes que en aquella época los tapices valían más que los cuadros. Y curiosamente el mayor coleccionista del mundo de tapices era la Casa Real Española, que en las distintas quiebras que ha tenido el país a lo largo de su historia no se podían embargar. Y el propio Carlos V diseña la primera denominación de origen, que es la de Bruselas Brabante, que es donde se tejió este tapiz, que lo lleva en la parte de abajo y obligó a que todos los tapices que se hiciesen en Bruselas llevasen una B, un escudo y una B. Digamos que como una muestra también para darle el reconocimiento al tapiz. Claro, exacto, para que viesen el origen. Bueno, Álvaro, tengo anotado que eres gallego de nacimiento, pero llevas en Andalucía algo más de 20 años. Sí. ¿Por qué decides, de alguna u otra manera, hacer tu trabajo empresarial y tu vida social y cultural en Andalucía? Bueno, la verdad es que la vida te lleva por los derroteros que uno nunca imagina, ¿no? Entonces, en un momento determinado de mi vida me nombran director general de una compañía aquí en el sur, me vengo a vivir a Andalucía pensando que era un tema temporal, pero yo desde que me bajé del avión dije: aquí me voy a jubilar. Y a partir de ahí, bueno, pues la compañía fue una compañía muy grande, cotizada en bolsa, la vendimos en un momento determinado en una OPA en bolsa, y ya decidí quedarme a vivir en Andalucía y iniciar una serie de negocios dentro de esta área de España, ¿no? En la cual estoy absolutamente encantado. Además, esa Andalucía romántica, ¿no? A mí me ha gustado siempre mucho los viajeros románticos, ¿no? Que describían de una manera parcial e incluso muchas veces sesgada, ¿no? la Andalucía de los siglos XVIII, XIX, ¿no? Teófilo Gautier o Henry Vizetelly, Prosper Mérimée, ¿no? Y veíamos esa Andalucía agreste todavía de caminos, ¿no? Donde las grandes ciudades sí tenían esa evolución, pero el resto no, ¿no? Y yo creo que guarda un romanticismo enorme, ¿verdad? Sí, España ha cambiado muchísimo. La verdad es que yo, que soy gallego, y recuerdo cuando nos íbamos a Madrid a estudiar la carrera, cuando yo tenía 17 años, pues se tardaba un montón de horas, y hoy en día llegas con un AVE en 2 horas y cuarto, ¿no? Y esto ha acercado todo, y ha cambiado la fisonomía de las ciudades. Las tiendas ya son iguales aquí que en Nueva York, y la verdad que con este clima y con estas fantásticas infraestructuras que tiene la provincia de Cádiz, es un sitio maravilloso para vivir. Maravilloso. Yo desde luego no lo cambiaría por nada. Mis hijos, que nacieron en Madrid, pero obviamente somos gallegos de origen y han vivido en Andalucía, dice que son madrileños de nacimiento,
pero con el corazón lo tiene Claro. en Andalucía. Bueno, Álvaro, nos encontramos en este magnífico castillo, una fortaleza majestuosa. ¿Qué puedes recordar, Álvaro, de la primera vez que tú vistes el castillo? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué impronta tiene de la primera vez que tú lo vistes? Pues mira, es muy curioso porque yo las primeras veces que vine a Sanlúcar hace bastantes años, hombre, pues como todos veníamos aquí, visitábamos la ciudad y siempre pasaba al lado de este castillo y lo veía cada vez más deteriorado, ¿no? Y la verdad es que empecé a leer la historia de este castillo, a estudiar un poco sus orígenes, lo que había pasado con él, los personajes que habían pasado a lo largo de la historia, y cada vez me encantaba más, hasta que un día decidí, estaba aquí en Sanlúcar y dije, esto se ha acabado. Y me fui a ver al alcalde, que en aquel momento estaba en el gobierno municipal, y le dije que por qué no afrontábamos el proyecto de restaurar el castillo, ¿no? Yo creo que me vio como un poco estos locos que van a visitar a los políticos, hice otro más, y para darme un capotazo me dijo esto, bueno, pues tráeme un proyecto, ¿no? Al cabo de un mes aparecí con un proyecto así de gordo. En aquella época yo era el accionista de la mayor compañía española que se dedicaba a hacer museos y exposiciones. Estábamos trabajando en Medio Mundo además, y preparamos un proyecto de lo que podíamos hacer con este castillo, y así empezó todo. Bueno, la verdad que es un sueño, como has denominado, un sueño romántico, ¿verdad? Pero ¿qué sería de esta sociedad sin esos sueños románticos y románticos valientes que lo lleven a cabo, ¿verdad? Bueno, este tipo de proyectos solo puede ser el fruto de una ilusión desmedida, claro, porque si no es imposible. El número de inconvenientes que te surgen para poder desarrollar un proyecto de este tipo son tremendos. Pero yo siempre pensaba, cuando viajas por Europa, y estás en el Loira en Francia, o estás en el Rin en Alemania, o paseas por los magníficos palacios y castillos que hay en Inglaterra, y en Reino Unido, Escocia y demás, pues te encuentras que hay negocios como estos, o sea, edificios que son capaces de ser sostenibles en base a que la gente los visite y haya actividades. Y yo pensaba que esto podía ser en España, aunque por supuesto estábamos a años luz de lo que son estos países, ¿no? Y esa es la idea fundacional, es coger un monumento histórico artístico, ser capaz de invertir sobre él y que en el fondo y en el futuro fuese sostenible en el tiempo. Obviamente esto ha perdido dinero durante muchísimos años. Yo espero que en algún momento sea sostenible porque, bueno, ha sido un esfuerzo económico muy importante, como te puedes imaginar. Claro, claro, imagino. ¿Has pensado alguna vez, Álvaro, qué podía haber sido del castillo si no llega a ejercerse este proyecto que bueno, como mascarón de proa haces tú? Pues mira, probablemente se hubiese caído algunas de las torres, porque cuando entras por la puerta principal hoy en día, la torre, la primera a la derecha, estaba a punto de caerse, de hecho, y otro de los torreones circulares de atrás también. De hecho, cuando empezamos la obra y quitamos unos puntales que tenía, se nos vino abajo media torre, con lo cual probablemente se hubiese caído. De hecho, cuento como anécdota que en el aula mayor, que es una maravilla, la de este castillo, que tiene una cúpula de 16 metros y medio de altura, encima había como una especie, sacamos 1 metro de tierra, de ese metro de tierra había 2 árboles de este grosor cuyas raíces estaban perforando la cúpula, ¿no? Entonces, sí, la bóveda, si no hubiésemos hecho nada, probablemente un día hubiese colapsado y se hubiese venido abajo. Bueno, Álvaro, y tras esa primera toma de contacto con la alcaldía y con la gobernación local, ¿cómo comienzas a hacer ese proyecto de restauración? Pues mira, la verdad es que inicialmente yo contaba con el auxilio de la Junta de Andalucía, que después se demostró que me dejó tirado, ¿eh? Esto es la realidad, o sea, que en una ocasión vino aquí un viceconsejero de la Junta de Andalucía y dijo, este proyecto te tenemos que ayudar, preséntame un proyecto, cogimos a los arquitectos, preparamos un plan director, lo presentamos en la Junta de Andalucía y todavía estoy esperando la contestación. Esto hace muchísimos años, con lo cual en un momento determinado decidí
que yo afrontaba el proyecto y que lo iba a hacer, y se acabó, porque me parecía que, gracias a Dios, en la vida me ha ido bien, los negocios me han ido bien, y yo creo que hay que hacer cosas que puedan ayudar a mejorar la sociedad. Y restaurar un bien de este tipo ayuda a que la gente entienda mejor la historia de su país. ¿Qué ha significado, Álvaro, el mundo de la cultura, el mundo intelectual, nuestra historia? Imagino que es una línea paralela también a tu vida, ¿verdad? Pues sí, bueno, yo he restaurado varios edificios históricos. De hecho, nosotros tenemos un castillo familiar en Galicia, que es la Torre Fuerte de la Candaira, que fue mi primer proyecto de restauración cuando tenía 27 años, ¿no? Y a partir de ahí hemos restaurado hace poco el Pazo de Cartelos, que es una casa del siglo XIII, y ahora acabamos de crear una compañía muy interesante que se llama Aula Mayor, que es una compañía formada por tres familias que también tienen patrimonio muy importante de bienes de interés cultural, que son la familia Solís, que son los dueños del Castillo de Almodóvar del Río, o los Arteaga, que son los dueños del Castillo de Monclova, y otros más, y entre los tres hemos formado una sociedad para intentar rescatar muchos edificios, castillos en concreto, que se estén cayendo, para volver a levantarlos y devolverles el esplendor perdido y hacerlos sostenibles en el tiempo, como lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Es una palabra mágica, ¿no? Hacerlos sostenibles en el tiempo. Además, España, esta piel de toro, está repleta de castillos, algunos en muy buen estado, pero otros realmente abandonados a su suerte. Bueno, en realidad, si ves el censo español, hay unos 10.000 castillos o torres, ¿no? De estos, evidentemente, 5.000 están totalmente destruidos, claro. Quedan 3 piedras, ¿no? De los otros 5.000, de verdad, en este momento, en el último censo que hemos hecho en la Asociación Española de Castillos y Palacios Turísticos, pues hay como un objetivo de 160, 170 edificios verdaderamente emblemáticos que pueden tener suficiente contenido, ¿no? Eso es el volumen, pero claro, esto es el desarrollo del turismo cultural, y yo siempre que hablo con los políticos le digo que esto es lo que tienen que apoyar. ¿Por qué? Porque cuando un señor viene a visitar monumentos, pues tiene primero se gasta el doble, con lo cual nos haría falta la mitad de turistas, y lo segundo, que nosotros tenemos competencia en sol y playa, lo tenemos ahí enfrente, en Marruecos, y probablemente más barata. Pero, sin embargo, nosotros tenemos calidad de vida y tenemos una historia fantástica y unos edificios espectaculares que pueden ayudar. Y yo creo que está habiendo una transformación de este turismo de sol y playa hacia un turismo cultural de más nivel. Álvaro, cuando se acomete un proyecto de restauración tan grande, tan amplio, con tanta complejidad, ¿no?, como es restaurar un castillo, y sobre todo un castillo de estas envergaduras, ¿no? Imagino que te tendrías que rodear de gente profesionales en construcciones antiguas, arquitectura, historiografía, investigación. ¿Cómo fue ese elenco? Sí. Porque imagino que sería así, entiendo. Obviamente. A ver, lo primero que hay que hacer cuando atacas a un proyecto de estas características, primero es conocer al dedillo la historia del edificio, ¿no? Entonces, hay edificios que están documentados y otros que están muy poco documentados. En este caso, pues cuando iniciamos la investigación, lo primero que hice fue ir a visitar a la duquesa de Medina Sidonia, que la verdad se portó fenomenal conmigo en todo el proyecto, y me ayudó para poner a una persona dentro del archivo para que sacase todos los documentos que tenía el archivo de Medina Sidonia con respecto a este castillo, ¿no? Y salieron centenares de documentos. Yo creo que son casi unos 5.000 folios lo que debe ser, lo que debemos de tener de esa etapa. Y después, como este perteneció a la corona desde 1645, pues hemos visitado todos los archivos del ejército, que por suerte tenemos casi 6 proyectos dibujados de este castillo, los hemos encontrado, ¿no? 6 proyectos dibujados de este castillo, con lo cual sabemos casi todas las fases que ha tenido a lo largo de su historia, cosa fundamental para rehabilitarlo con rigor, ¿no? Y después, Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Nobleza de Toledo, Archivo de Simancas, bueno, y archivos fotográficos del Ejército, archivos fotográficos del Ministerio de Cultura, o sea, todo lo que hemos podido, y hemos tenido la suerte de contar aquí también
con don Luis de Mora Figueroa, que es el mayor especialista europeo en castillos, que es el que nos ayudó con su dirección técnica a qué íbamos a hacer aquí. Y desde luego, evidentemente, buscar un equipo súper profesional y especializado en esto, ¿no? Entiendo que ese trabajo de recolección realmente de datos, de imágenes gráficas, de grabados, de mapas, digamos que es tirar un puzzle de 5.000 piezas o 6.000 piezas encima de la mesa y empezar a formar la historia. Eso es muy bonito, pero es un trabajo titánico. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Esto es un proyecto ilusionante, tanto para mí como para todo el equipo que trabaja conmigo, ¿no? Empezando por la historiadora Carmen Jurado, que tenemos aquí, que es la responsable de las visitas, que lleva toda la vida, todos los años que lleva aquí investigando sobre este tema, ¿no? De hecho, de toda la información que sacamos del castillo, publicamos un libro que está publicado sobre la historia del Castillo de Santiago, que es muy interesante, ¿no? Y probablemente tenemos en mente publicar un segundo libro con todos los últimos detalles que hemos conocido, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Que son muchísimos. La verdad es que este es uno de los grandes castillos mejor documentados de España. Increíble. Además es una fortaleza que está en este barrio alto, ¿no? Y su historia es tan amplia que, por supuesto, aunque se cuenten esa base historiográfica, siempre irán apareciendo nuevos documentos que irán complementando toda su historia y toda su proyección, ¿no? Hablabas antes de la figura de Luis de Mora Figueroa, un especialista con el que trabajaste mano a mano con él. ¿Cómo fue esa experiencia con él, Álvaro? Pues mira, yo quería saber quién era la persona que mejor me podía ayudar en esto, y me hablaron de él, y sencillamente cogí el teléfono, lo llamé, lo invité a comer, y en esa comida le dije: mira, Luis, me encantaría que me echases una mano en este proyecto, y me dijo sí, 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 y desde luego a partir de ese momento ha sido la dirección técnica de todas las cosas que hemos hecho aquí de rehabilitación, porque una cosa muy importante que quiero decir es que estos proyectos de rehabilitación, uno de los problemas que tiene es que cuando se hacen del tirón en 2 años o en 1 año, normalmente te equivocas. Te equivocas porque de repente estás picando una pared y te aparece una puerta, de repente haces no sé qué y te aparece otra cosa distinta, y tú pensabas que el edificio era así y resulta que es de otra forma. Por eso yo creo que esto hay que hacerlo despacio, y hay que hacerlo despacio y por etapas. Entonces nosotros lo hemos ido haciendo. Primero restauramos la entrada, restauramos el patio, restauramos el aula mayor, arreglamos la torre del homenaje, y después fuimos por partes hasta que hemos restaurado prácticamente el 100% del edificio. Está al 100% prácticamente. Bueno, no, me falta una cosa que son las almenas del castillo. Bueno, se llaman merlones técnicamente, pero bueno, para el gran público lo conoce como almenas. Este castillo era un castillo almenado, como reflejan todos los dibujos, y eso es lo único que nos falta por terminar, y yo espero que en poco tiempo seamos capaces de pasar pues todos los filtros de cultura para poder Álvaro, hacerlo. ¿Y cómo ha sido esa labor de encontrar materiales que se asimilen a lo que faltaba a la hora de restaurar el Bueno, castillo? pues mira, lo hicimos de piezas, de piedras, no sé. Bueno, lo hicimos de 2 formas. Con respecto a las piedras, lo que hicimos fue un análisis de todos los tipos de piedra que tiene este castillo. Obviamente, este castillo, el origen era, por una parte, otras construcciones antiguas que se trajeron para aquí, y otra parte, canteras, y no solamente una, sino varias, ¿no? Por lo tanto, clasificamos las piedras de este castillo en 5 tipos distintos. De los 5 tipos distintos, bueno, pues hicimos que cada vez que se tiraba una casa en Sanlúcar, íbamos y mirábamos si estas piedras pertenecían a uno de nuestros 5 tipos, porque podía ser otra piedra diferente que se trajese de otro sitio, ¿no? Y nos las traíamos por aquí. Y esto pues ha debido llevar pues como 400 camiones de piedra de distintos tipos, ¿no? Después, las vigas, pues hemos ido comprando vigas de madera de bodegas antiguas que se han ido tirando, demoliendo en Jerez, en Sanlúcar, en el puerto. Los hierros pues igual, las maderas, hemos traído, bueno, y después todas las cosas que veis aquí, tapices, lámparas, muebles, aquí no había absolutamente nada. Esto hemos traído gran parte
ha sido de mi familia, que nos lo ha cedido para aquí, y hemos ido trayendo poco a poco y amueblando las distintas estancias de acuerdo con la categoría del edificio. Claro, ¿no? claro. Pero es bastante complicado, porque de repente necesitas una reja y claro. Quiero contar una anécdota de la Poterna. La Poterna es una puerta que tiene el castillo que era como para escaparse, un sitio de seguridad para escaparse, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí, encontramos una puerta que pesaba 300 kilos tirada en el suelo, ¿no? Y sin terminar. Y entonces nos dimos cuenta que será la Poterna. Nos dijo Luis Figueroa que la había diseñado él, que la había hecho un herrero, y un día apareció un señor por la puerta y me dijo: buenas, yo hice la puerta. Y yo, pues mire usted, pues tengo un problema, y es que me faltan los enganches para poder lograr. Dice: pues mire, con lo que usted ha hecho por este castillo de mi ciudad, yo le regalo las piezas que le falten. Y se marchó. Y bueno, empezaron a pasar los meses y yo dije, ¿se olvidó o fue un tiro al aire, ¿no? Y al cabo de 6 o 8 meses apareció un día por la puerta con las piezas que faltaban. Tuvimos que coger una grúa, porque fue una operación complicadísima, pero hoy en día está puesta. Oye, Álvaro, ¿has pensado alguna vez en escribir realmente las memorias de cómo comienza esto y cómo termina este proyecto de restauración? Porque es una novela, una historia fantástica, que podría quedarse reflejada como en unas memorias, ¿no? Pues la verdad es que lo he pensado muchas veces y he hecho algunos intentos, pero con la vida complicada que tengo un poco, todavía no he encontrado el momento, pero espero que en algún momento pueda dedicarle tiempo, porque la verdad es que tiene bastante gracia muchas de las cosas que hemos hecho. Sobre todo, ¿no? Las anécdotas, ¿no? Sí, las anécdotas, sí. De buscar el ladrillo, ¿no? En las construcciones antiguas que se estaban tirando, todas esas anécdotas que habrán sido miles hasta llegar a este punto. Bueno, Álvaro, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando. Amigos de Café de Levante, volvemos tras unos anuncios publicitarios. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, nosotros seguimos en el Castillo de Santiago hablando de su historia, de ese pasado, de ese presente y de su futuro con Álvaro Taboada de Zúñiga. Álvaro, no solamente es un castillo, sino también es un palacete, una bodega, casas antiguas. El patrimonio histórico, el patrimonio arquitectónico de la ciudad va muy ligada al imaginario colectivo de una sociedad generación tras generación. Qué importante es que la ciudad, desde la clase política hasta la sociedad en general, sepa restaurar, sepa cultivar, guardar y poner en valor todo ese patrimonio arquitectónico. Hombre, a mí me parece fundamental que haya un sentimiento de orgullo de ciudad. Yo creo que es muy importante desarrollar este sentimiento de orgullo de ciudad y desde luego Sanlúcar tiene motivo para estar súper orgulloso de su ciudad. Tiene
castillo maravilloso, un palacio maravilloso, bueno, varios palacios, iglesias espectaculares, calles maravillosas, bodegas maravillosas. O sea, yo creo que, vamos, lo que hay que hacer es ponerlo en valor. Yo creo que este año, por ejemplo, se ha hecho un paso muy importante con el tema de la gastronomía. Me parece que es un punto muy importante, pero aquí hay una asignatura pendiente, que es el desarrollo cultural de la ciudad. Conseguir que todo el barrio alto se convierta en un centro de atracción para todo un turismo de nivel. Yo creo que eso es el proyecto que nos debía de meter a todos los ciudadanos y a la clase política. Porque no, esto no es un tema de clase política solamente, esto es un tema de sentimiento del pueblo de Sanlúcar. Sí, de conciencia social. Claro, ayudar a que la ciudad esté impecable, esté limpia, sea muy amable con el turista que viene de fuera. Esto es una cosa muy complicada. Cuando los sitios se convierten en turísticos, se empieza a alejar la sociedad civil del turista, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve en Barcelona, que odian a los turistas, ¿no? Y viven de ellos, pero bueno, yo creo que aquí hay que hacer un turismo de mucho nivel, porque lo tiene, porque aquí hay tal cantidad de cosas que ver. Tú estás en esta calle que pasa por delante del castillo y tienes una magnífica bodega, bueno, varias bodegas. La calle Luis Eguilaz es un espectáculo. Vamos, es un espectáculo. Yo creo que es irrepetible en España, en tan pocos metros, tener tal cantidad de cosas fantásticas, ¿no? La iglesia de la O, que es una maravilla, el palacio, que es espectacular, el ayuntamiento, las casas, los jesuitas, yo qué sé. Aquí hay para dar y tomar, ¿no? Yo creo que es un sitio maravilloso y yo creo que entre todos tenemos que intentar desarrollarlo con gusto, con sentimiento y para hacer que... Y creérnoslo, ¿verdad? Claro. En los artículos que he estado leyendo, en sueltos periodísticos y en otros formatos digitales, hablabas de este proyecto como una idea romántica. Hay un dicho hindú que me vas a permitir, dice, las grandes obras las sueñan los locos profundos, las realizan los luchadores natos, la disfrutan los felices cuerdos y solo son criticados por los inútiles y los imbéciles. Álvaro, ¿qué sería del hombre, ¿no?, sin sus sueños, ¿no? Porque realmente esto es hacer un sueño realidad, ¿no? Mira, yo creo que detrás de una empresa siempre hay un ideal, ¿sabes? Una idea romántica de lo que quieres hacer. No es, o sea, cuando la gente habla de los empresarios, que si lo que quieren es ganar dinero, esto no es verdad. Esto no es verdad. Porque para mí personalmente, que he dirigido compañías grandes y que tengo mi empresa en distintos sectores, pues a mí lo que me hace ilusión es construir país, construir riqueza, crear puestos de trabajo, que la gente esté contenta donde está y desarrollar proyectos que puedan perdurar a lo largo del tiempo, ¿no? Que sean sostenibles, o sea, porque lo otro son negocietes, pero no son proyectos empresariales. Claro. Los proyectos empresariales serios hay que hacerlos pensando en que la empresa va a durar muchísimos años y que va a pasar a las siguientes generaciones, ¿no? Que para ello estoy encantado porque mis hijos creen firmemente en este proyecto, ¿no? Por ejemplo, en el del castillo, ¿no? ¿Crees, Álvaro, que la historia la hacen los hombres valientes? Hombre, desde luego. Tú te ves la historia de la conquista de América y ves que detrás de cada uno de estos que sufrieron lo que es innombrable, pues era una ilusión, pero férrea, o sea, una idea de lo que iban a hacer y lo hicieron. Hablamos de un castillo construido, ¿no?, en la época del segundo duque de Medina Sidonia, Enrique Pérez de Guzmán. ¿Puede llegar, después de toda esa documentación que has visto y lo que has realmente trabajado, ¿no?, a pie de obra en el castillo, conociendo ya su historia, cómo sería la Sanlúcar de aquella época? ¿Te puedes llegar a hacer una idea, Álvaro? Hombre, eso tiene que ser, es una historia apasionante, porque el segundo duque de Medina Sidonia era un hombre muy interesante, ¿no? Muy interesante. Por eso era conocido como el Magnífico
y motivos había, ¿no? Porque por el poder que tenía en aquel momento y la cantidad de cosas que hacía. Hoy en día se le llamaría el promotor inmobiliario de castillos, porque construyó varios, entre ellos este, ¿no? Pero aparte de la broma, era un hombre innovador, o sea, en los Medina Sidonia, que todo el mundo lo conoce por los negocios con el mundo de la sal, lo conoce por el mundo de las almadrabas y del atún, pero hay un tercer negocio que la gente no conoce, ¿no? Y es el negocio del jabón. O sea, con ciertas plantas que se producen en Doñana, se producía la sosa que mezclado con grasa, se producían pastillas de jabón que se exportaban en aquella época a media Europa. Y el siguiente proyecto que tenemos aquí en el castillo es precisamente desarrollar una sala en la que se explique cómo se hacía el jabón, cómo se fabricaba, cómo se vendía y cuál era la importancia que tenía en aquella época, ¿no? Bueno, la ciudad, pues evidentemente con el poderío de los Medina Sidonia, que era en aquel momento el título más antiguo de España, el ducado más antiguo de España, que tenían el poder que tenían, pues te puedes imaginar cómo era lo que tenía detrás. O sea, esto fue un espectáculo, ¿no? Este castillo, en el momento que llega la reina Isabel la Católica aquí, a mí no me extraña nada que dijese, bueno, yo quiero subirme a ese castillo. Estaba recién terminado, ¿no? No me extraña que dijese, oye, venía de bonanza, hacia aquí, hacia el pueblo, y de repente vio el castillo y dijo, bueno, subirme a la torre para ver el mar. Y subirse a la torre para ver el mar y ver esa broa, esa desembocadura llena de galeones para las Américas, entradas, salidas, arboladuras, flechastes y demás parafernalia de barcos, ¿no? Eso tendría que ser una imagen espectacular. Bueno, tendría que ser espectacular porque era el punto de salida, con lo cual, uno de los puntos de salida, pero de los más importantes, con lo cual aquí tenía que haber una actividad febril, ¿no? Hemos estado, sabes que aquí tenemos, en el castillo, hemos hecho una sala en colaboración con la Armada Española para explicar lo que fue la gesta de la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, ¿no? La tenemos abajo en la torre del homenaje y tiene bueno, te puedes enterar perfectamente de qué pasó con esta gesta. Bueno, pues te puedes imaginar estos señores lo que hicieron. También tenemos una colección de documentos, de facsímiles, de todo lo que fue el viaje, desde la comida que llevaban, dónde la compraron, cuánto le costó, qué tipo de comida llevaban, qué tipo de medicinas tenían, cómo era la farmacia, cuáles fueron los documentos que firmaron al salir, qué fue las órdenes que dio Carlos V, el emperador, a Magallanes, de cómo tenía que tratar a las mujeres en todo este viaje, que es interesantísimo para que se quite un poco la leyenda negra de cómo se trataba a las mujeres en esa época. En cualquier caso, es apasionante ese viaje. Yo creo que yo le recomiendo a todo el mundo que se lea libros respecto a la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, porque merece verdaderamente la pena. Yo digo, es algo que he dicho muchas veces, ¿no? Y nos ponemos en contexto, estamos en el 2022, año donde se terminaría esa epopeya, 1519, 1522, en las celebraciones de este quinto centenario de Magallanes y Elcano. El castillo siempre tan evidentemente históricamente paralelo a toda esa experiencia como nos has indicado. ¿Cómo has vivido esta celebración o cómo pensabas que podía haberse llevado a cabo las celebraciones del quinto centenario? Bueno, nosotros, la empresa que gestiona el castillo, que se llama Oficia, desde el primer día yo me fui a Madrid directamente con el patronato al quinto centenario y nos hicimos miembros del patronato. ¿Por qué? Porque yo quería que el castillo fuese una piedra fundamental en todo el desarrollo de las celebraciones de los 500 años de la primera vuelta al mundo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, yo puse el castillo a disposición de toda la sociedad civil y no civil, o sea, y política, para que aquí
fuese el centro de reunión para que se pudiese hacer cualquier cosa, ¿no? De hecho, pues la Fundación Puerta de América, bueno, toda la gente que ha querido el castillo para algo, lo ha tenido. De hecho, en este momento estamos intentando desarrollar una cosa muy importante, que es el récord de la vuelta al mundo en barco, saliendo de Sanlúcar y volviendo a Sanlúcar, ¿no? Y queremos presentarlo el día 6 de septiembre aquí en el castillo en una fiesta, porque es el 500 aniversario, y estamos intentando que venga el rey también a hacer la presentación, ¿no? El proyecto está bastante avanzado, el presidente Moreno ha dado su ayuda y la Junta se ha involucrado. Bueno, yo creo que es una idea maravillosa para que el 500 aniversario se prolongue a lo largo de la historia, ¿no? O sea, que se quede como un récord mundial, igual que los franceses tienen otro, pero dando la vuelta al mundo en el sentido contrario. Claro. Álvaro, hablando un poco de historia, quería preguntarte, porque el castillo realmente no fue concebido para la defensa al río, a la defensa al mar, ni tampoco contra la lucha con los nazaríes, que ya estaban en Granada, ¿verdad? ¿Cuál fue realmente por qué se hizo este proyecto de castillo y qué función tenía entonces? Bueno, primero hay que pensar que la Sanlúcar del siglo XV no es la Sanlúcar de hoy en día, ¿eh? O sea, cuando tú ves el terreno que se ha acogido al mar, pues hay casi 500 metros que en aquel momento el agua estaba mucho más cerca del castillo. Pero efectivamente es verdad que no es un castillo defensivo del río, es un castillo creado para demostrar la importancia del duque de Medina Sidonia en aquel momento, ¿no? Y, hombre, era su casa principal y por lo tanto tenía que tener un castillo, pero representativo de su poder. De hecho, es muy curioso porque el castillo tiene una serie de troneras para la colocación de cañones, y tiene más troneras mirando la ciudad que mirando hacia afuera, con lo cual ya te puedes imaginar que no era para defender esto de nadie, ¿no? Bueno, una fortaleza que está abierto, como has comentado antes, a la ciudad civil, ¿no? Aquí se han hecho, bueno, yo recuerdo hasta exhibiciones de esgrima clásica, ¿no? Llevándonos realmente al siglo de oro, y además un proyecto muy bonito sobre este quinto centenario, hablando en este caso de la esgrima, pero se han presentado libros, se ha dado conciertos, ha habido cenas de gala, ha habido celebraciones, ceremonias. También es muy bonito, y tenemos que tener conciencia de que el castillo, como has comentado, está abierto no solamente a las instituciones privadas, a instituciones públicas, sino a la sociedad civil en sí. Desde luego. Hemos dicho siempre que yo quiero que este castillo sea un centro de reunión y de concordia. Yo nunca voy a poner este castillo como un proceso de confrontación entre partidos políticos. Huyo de eso. Yo lo único que quiero es que esto sea un centro que ayude a fomentar la cultura en Sanlúcar y las relaciones de la sociedad civil y de la sociedad política. Porque aquí, fíjate, ayer, por ejemplo, teníamos un acto que me impresionó por la cantidad de gente que había, porque casi 400 personas en una cena de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, ¿no? Bueno, pues yo quiero colaborar con cualquier proyecto que tenga sentido, ¿no? Hace unos días hubo aquí pues una concentración de vespas, que vinieron 100 vespas al castillo para visitarlo, otros... O sea, hemos tenido de todo. Con la Armada tenemos muy buena relación, y hemos tenido arriados de bandera, conciertos, cualquier cosa que ayude al desarrollo de Sanlúcar, cualquier cosa. A mí siempre me encontrarán abierto a cualquier cosa que ayude a esta ciudad. Álvaro, el castillo también tiene espacios museísticos. Nos has comentado antes esos facímiles, pero danos una visión un poco más amplia de qué podemos encontrar, o el visitante cuando traspasa la puerta del castillo, qué se puede encontrar dentro de él. Pues mira, el castillo es muy interesante porque tiene distintas zonas que se pueden ver. Primero es visitar el castillo en su globalidad, son 5.000 metros cuadrados de planta, con lo cual te puedes imaginar que da para una visita de más de una hora, ¿no? Eso lo primero. Lo segundo, tenemos una colección de cartas, de mapas y de cartas náuticas interesantísima, que son casi 300 lo que tenemos en colección, de las cuales están expuestas unas 80, en la que se puede ver la historia de Sanlúcar, de la provincia de Cádiz,
del Ducado de Medina Sidonia y de la relación de España con América. Yo recomiendo que la gente los vea porque se encontrarán sorpresas, que los vean, ¿eh? Después tenemos una exposición de trajes antiguos que pertenecen a mi familia, que los hemos restaurado, que los hemos traído para acá y que abarcan el siglo XVIII, XIX y principios del XX. Hay alguna joya, como un traje de una bisabuela mía, que es de la fundadora de la alta costura francesa, donde se formó después, posteriormente, años más tarde, Christian Dior y varios más. Después hay una colección de armas muy espectacular, algunas de ellas verdaderas joyas, algunas de principios del XVII, espadas de los mejores espaderos toledanos, que sabes que en aquella época eran los más famosos del mundo. Ahora que la gente presume de los aceros alemanes, en aquella época el acero toledano, una espada hecha en Toledo, era 4 veces más cara que una espada hecha en Alemania. Eso vaya por delante de la calidad que teníamos en aquel momento. Bueno, pues hay una colección de armas muy interesante. Después hay varios salones como este en el que estamos, en el que esa lámpara, por ejemplo, tiene 4 metros de altura de plata, pesa 20 kilos, es de principios del siglo XVIII. Hay una colección interesantísima de libros desde el siglo XVI hasta el XIX, de medicina, de mi bisabuelo, que era su colección privada de libros, que son interesantísimos para ver la evolución de la medicina. Hay una litera del final del siglo XVII que es bastante única, pues solamente hay 3 en España y esta es una de ellas. Y después tenemos una capilla, el oratorio, que tiene un retablo francamente maravilloso de final del XV, principios del XVI. Y el tapiz que nos has comentado. Y este tapiz, ¿no? Hay piezas muy importantes, claro. muy importantes dentro y que yo creo que merece la pena venir. Por supuesto, cuando los visitantes entran, tienen una aplicación y tienen una explicación que te va explicando como por todo el castillo en 5 idiomas, para mayores y para niños. Pero además Álvaro, que siguiendo con esa línea romántica, qué bonito es para la gente joven de Sanlúcar, no de Sanlúcar, sino para el resto del mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las veces que vine a la visita del castillo, que vine con mi hija Jimena, que tenía muy poca edad, ella, el hecho de entrar en un castillo, ¿no?, y tener esa idea también idealizada de las princesas, ella quiso venir y vino vestida de princesa. Y la verdad que lo sigue manteniendo en su retina años después, porque entró de princesa, era un castillo. Claro, yo creo que eso hay que mantener la ilusión de la gente una joven. Llama viva para siempre. Yo le digo siempre a los padres que vengan con los hijos, y que hagan visitas culturales. Yo, gracias a Dios, mis padres me llevaron desde pequeña a visitar iglesias, museos, palacios, castillos, y nos pasamos la vida visitando, y eso es lo que te fomenta el gusto por la historia. El amor por la cultura, el amor por tu ciudad, por tu país, claro. Exacto, eso es muy importante. Lo de Internet está muy bien, pero hay que visitar los sitios. Lo de Internet es que sí, está muy bien, está muy bien. Es una burbuja en la cual no te deja ver más allá. Bueno, Álvaro, ¿cómo se gestionan las visitas? ¿Cómo se gestionan esas visitas y las actividades que se encuentran dentro del castillo? Pues mira, nosotros tenemos una filosofía que es: estamos al servicio del cliente. El cliente quiere horario y nosotros estamos, nosotros en el verano abrimos a las 10 de la mañana y llegamos en días a estar abiertos hasta las 2 de la mañana con visitas. ¿Por qué? Porque pensamos que esto tiene que estar abierto, que no puede haber ninguna disculpa para no visitar el Castillo de Santiago, con lo cual abrimos todos los días de la semana, todos los días del año, a excepción de Nochebuena y Reyes. Todo lo demás abrimos, o sea que a mí que no me digan esto, yo cada vez que veo que los museos se cierran el lunes, me enfado, porque digo, pero vamos a ver, por Dios bendito, la cultura tiene que estar abierta todos los días, como lo mismo que tú vas al cine todos los días, o es que te cierran el cine un día a la semana. Claro. Pues esto tiene que ser igual, ¿no? Claro. Entonces,
Lo primero es servicio al cliente impecable, o sea, nosotros tenemos que estar abiertos siempre. Lo segundo, complementamos, obviamente, que cada vez que venga alguien a visitarnos otra vez se encuentre algo nuevo. O sea, nosotros cada vez vamos incorporando nuevas piezas, nuevas cosas, nuevas obras de arte, nuevas restauraciones que vamos a hacer. Por ejemplo, este año hemos abierto el pasadizo secreto, que es interesantísimo, ¿no? Que es de los pocos que se puede contemplar de este tamaño en un castillo hoy en día, ¿no? Y pues lo hemos abierto este año. O sea, porque además hay un visitante de Castillos que quiere repetir, y cada vez que entra por la puerta nos pregunta: ¿qué tenéis nuevo que ver? Entonces nos encanta decirle: pues mira, hemos traído un tapiz, una espada, o no sé qué, esto, lo otro, o hemos hecho una exposición, o estamos montando tal. Y después colaborar con todos los elementos culturales de Sanlúcar que pueda, en la medida de nuestras posibilidades, pero yo creo que aquí hemos hecho de casi todo, ¿no? Y desde luego presentaciones de libros, discos. Este año se ha rodado una película de vampiros incluida, o sea que hemos hecho de todo. Claro, es que cuando hablamos de un castillo tenemos el misterio, ¿no?, que va paralelo a él, y es lógico, además eso es magnífico también. ¿Por qué? Porque son como las raíces de un árbol. Toca al que le gusta las armas clásicas, al que le gusta la historia, al que le gusta el siglo de oro, al que le gusta la literatura, al que le gusta la pintura, hasta el misterio, con lo cual es tan amplio lo que puede mostrar un castillo que así lo estáis haciendo. Claro, por ejemplo, lo que decías, comentabas antes de esgrima clásica, ¿no? Bueno, pues oye, es que la gente está acostumbrada a pensar que la esgrima es dos espadachines como se ven en las películas, y para nada era así, ¿no? Arte. Y entonces decidimos en un momento determinado tener una serie de exhibiciones de esgrima clásica para que la gente aprendiese de verdad cómo se luchaba en esa época, Claro. ¿no? Álvaro, abriste un castillo que se abre en el 2008. Una pregunta a corazón abierto: ¿qué sientes realmente cuando echas la vista atrás? Pues mira, yo creo que este es de los proyectos que más ilusión me ha hecho en mi vida, ¿no? Porque es un proyecto muy grande, muy largo, con muchos problemas, pero al final tú ves el resultado y dices: ha merecido la pena. Ha merecido la pena, y sobre todo yo quiero darle las gracias a la gente de Sanlúcar. Yo, por supuesto, con el ayuntamiento tenemos muy buenas relaciones, con la Junta también, con todos los elementos políticos tenemos muy buenas relaciones, de verdad, porque con el ayuntamiento hemos colaborado en muchas cosas últimamente, muchas cosas, muchos proyectos, y siempre nos llamamos para ver qué más cosas se pueden hacer aquí, ¿no? Pero yo lo que quiero aprovechar este momento para agradecerle a la gente de Sanlúcar normal, la que nos escribe, la que nos llama, la que nos felicita y la que nos agradece que hayamos puesto en valor uno de los edificios señeros de Sanlúcar, ¿no? Y eso, la verdad, es lo que te produce más satisfacción. Claro. Bueno, Álvaro, y antes de marcharnos, ¿qué nuevos proyectos tienes encima de la mesa? Pues mira, en este momento, como os contaba antes, hemos creado una compañía para hacer lo mismo en otros edificios históricos, ¿no? Entonces, estamos en este momento en contacto con la Junta de Andalucía para 2 castillos en la comunidad andaluza. Estamos en este momento con un proyecto muy avanzado en la comunidad de Castilla-La Mancha, y estamos en otro proyecto bastante avanzado en la comunidad de Extremadura, ¿no? Y bueno, yo acabo de empezar otro proyecto que es un monasterio del Císter, que vamos a empezar a restaurar en breve en Galicia, ¿no? Con lo cual creo que hay suficiente volumen de trabajo para los próximos años y de ilusión de hacer nuevas cosas, ¿no? Pues nada, Álvaro, yo te deseo todo el éxito del mundo y sobre todo que disfrutes con esos proyectos, que sé que es trabajo, pero también es un goce para ti llevarlos a cabo. Yo creo que tendría que ser terrible ir a trabajar y no disfrutar. Ya. Yo creo que toda mi vida, cada vez que voy a trabajar, disfruto de las cosas que hago. Y desde luego, en este castillo, cada vez que vengo aquí, disfruto una barbaridad. Vamos, de hecho, mi mujer me dice que es de las cosas que más feliz me han hecho de los proyectos empresariales que he tenido, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Álvaro. Gracias a vosotros. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos temas y nuevos invitados sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montal.
Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. La masa madre natural de cultivo son levaduras vivas que hay que alimentar cada día solo con harinas de calidad y agua, y en un proceso biológico y lento consigue fermentar las masas ofreciéndonos un pan natural, con más sabor, con mejor conservación y, lo que es más importante aún si cabe, consigue deteriorar el gluten, evitando tantos problemas de intolerancias y alergias que estamos sufriendo hoy en día. El uso de la masa madre natural de cultivo es un método de fermentación ancestral que utilizaban nuestros antepasados y que en Rico Paladar hemos recuperado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales.